Estábamos mirando entonces a Pablo, ¿cierto? ¿Verdad que Pablo, los inicios que se conocen de Pablo son terribles? No se llamaba Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Saulo era un prototipo de sumo sacerdote. Sin duda que la formación que recibió fue para eso. Sus padres se creen que eran gente de la alta sociedad de su tiempo, gente muy pudiente económicamente, con poder social, poder económico y poder religioso. Y se propusieron educarlo de tal manera de que cuando Pablo llegara a su mayoría de edad pudiera ser un posible sumo sacerdote. O sea, observen la línea espiritual y religiosa que llevaba Pablo. Por eso, cuando Pablo va y pide cartas para perseguir a la iglesia, se las dan, porque era un hombre ya de suma confianza para el Sanedrín. ¿Recuerda qué era el Sanedrín? Sanedrín, ¿qué le suena eso? Sanedrín. Palabras claves que es bueno explicarla porque si no usted queda sin entendimiento. Por lo menos recordarlas, ya la hemos mirado. Sanedrín. ¿A qué le suena esa palabra? Sanedrín. Vamos a utilizar el intelecto en parte esta mañana. Sanedrín. Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Los hermanos que ya tienen tiempo estudiando las escrituras, ¿qué era el Sanedrín, hermana Angie? Nada, no le suena. Bueno, a ver, hermana Esperanza, Sanedrín, el Sanedrín. ¿Nunca han oído esa palabra o sí la han oído pero no la hallan? Hermana Andrea, bienvenida. ¿Qué tal ese norte? Bueno, por allá tranquilo. Bien. ¿Y el niño Cristo José? Ya lo cogieron otra vez, ya lo recuperaron. Bueno, ¿Sanedrín le suena, hermana Andrea? De allá de su tierra. Cuando él estaba leyendo, yo había mirado que era como una reunión donde se reunían los sacerdotes y se separaban. Una reunión de sacerdotes. Es el consejo de los judíos. El consejo de los judíos en ese tiempo. Ah, mire nuestra hermana nos da ejemplo. El Sanedrín, entonces, ¿qué era el Sanedrín? Recuerda que cuando aprendieron a Jesús lo llevaron ante ¿quiénes? Ante el Sanedrín. Sí, ¿se acuerdan? Que lo aprendieron y llevaron ante unos señores que eran los del Sanedrín. ¿Y quiénes eran los del Sanedrín? Un consejo que salió allá desde Éxodo 18 cuando Jetro fue a visitar a Moisés, su yerno. ¿Ya está recordando? Y vio que Moisés estaba cargado de un tipo de cosas, atendía al pueblo desde la mañana hasta la noche, no desayunaba, no tomaba once, no almorzaba, no comía, no hablaba con la esposa, no hablaba con los hijos, no tenía tiempo absolutamente de nada. Y el suegro lo estaba analizando y le dijo: Moisés, si usted sigue así, usted se va a morir rápido, no le va a aguantar el motor, pues se va a recalentar y se funde y chao. Y yo lo necesito que usted, Dios hablándole a través de Jetro, necesitamos que usted dure un buen tiempo. Así que por favor delegue hombres que sean gente de virtud, gente temerosa de Dios, que aborrezcan la avaricia, que tengan un buen testimonio. Y de ahí salió el Sanedrín. Entonces nombraron a 70 varones más uno. ¿Cuál era ese uno? ¿Quién era? Sí, hermana Jessica, era Moisés. Muy bien, era Moisés. Y de ahí sale el Sanedrín. ¿Cuántas personas? 70 más 1. Ya en el tiempo de Pablo están los mismos 70. Y ese 1, ¿qué título se le atribuye a ese 1? El sumo sacerdote. Y como Pablo llevaba esa línea, sus padres lo educaron pensando en que él, si por lo menos no fuera el sumo sacerdote, por lo menos hiciera parte del Sanedrín. Entonces Pablo ya era una persona que los conocía, que se la pasaba con ellos, que hablaba con ellos, y por eso cuando pide cartas para perseguir la iglesia, inmediatamente a Pablo se la da. Y dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, Hechos 8:1. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 8:1. Usted sabe que en principio la iglesia tuvo una bendición, predica Pedro, se convierte en ¿cuánto en el primer sermón? Como 3,000.
como 3.000. Predica de nuevo y se convierte en ¿cuántos, hermano? Sí, predica el primero, se convierte en como 3.000, pero predica el segundo y se convierte en como 5.000. ¿Cuántos iban ahí? 8.000, y eso estaba la gloria, hermano. Y dice que ninguno decía hacer nada suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Y no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían bendición extra venían y la ponían a los pies de los apóstoles, hermano. Dígame, ¿quién se quiere mover de una iglesia con ese perfil? Nadie, ¿sí o no? Nadie, pero absolutamente nadie. Y el Señor les había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Y me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto? Pero ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Se les olvidó que el Señor les dijo en dónde más. En Judea, como el departamento, en Samaria, ya trascendiendo las fronteras. ¿Y hasta dónde? Creo que estos días no hemos estudiado mucho de eso, por eso no recordamos, hermano. Falta pasar por ahí. ¿Me seréis testigos en dónde? Jerusalén número 1. Después en dónde? En Judea. Después en dónde? Más allá, Samaria. Y después en dónde? ¿Pero dónde se quedó la iglesia? ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Pues porque había una bendición tan grande que ¿quién se iba a mover de ahí? Amén. Y el Señor, que es tan bueno, el Señor permitió una persecución. Usted dirá, ¿cómo Dios permite que su iglesia sufra? Sí, cuando tiene un propósito. Porque la iglesia, como estaba tan bendecida, pues nadie se quería mover de ahí. Y Dios levantó a Saulo, permitió que se levantara Saulo. Y Saulo fue y pidió cartas, hermano, y cogió, y mire, se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿cómo dice? Esparcidos. Pues esparcieron, hermano, por las tierras de Judea. ¿De dónde más? De Samaria. El Señor les había dicho, quiero que vayan a Judea, quiero que vayan a Samaria. Ellos dijeron, no, Señor, déjeme que yo estoy muy cómodo aquí. Entonces Dios dijo, no vas a ir, pues te voy a levantar una persecución, te voy a levantar un problema. Porque cuando Dios nos ha dado una orden y nosotros no entendemos, entonces Dios nos levanta algo para movernos el zarzo, para movernos la cama y despertarnos. Y la única forma de despertar esta iglesia era a través de persecución. O sea, hermano, mire que hay cosas que Dios nos habla, pero nosotros a veces nos hacemos los que... Dios viene y nos habla por la buena, viene y nos dice las cosas en un mensaje como este, y uno sabe cuando Dios le está hablando, hermano. ¿Cierto que sí, hermano? Uno sabe cuando está mal en algo y Dios viene y le dice, ojo, hijo, que usted está mal en esta área de su vida, no me está gustando esto de ti, mira que estás muy relajado, mira que estás muy desorientado, mira que hace tiempo estás muy distraído, porque estás muy cómodo y tienes comida, tienes papa, tienes yuca, tienes carne, tienes todo. Gloria a Dios, aleluya. En vez de aprovechar esa bendición y decir, gracias que me estás bendiciendo, ahora es que más yo voy a servirte, ahora es que más yo voy a ser fiel, entonces la tomamos esa hacia el otro lado. Entonces Dios dice, bueno, entonces la única manera es permitirte algo que te mueva, que te sacuda. ¿A cuánto les gusta así cuando Dios los mueve y los sacude? No nos gusta. Sí, ¿a quién le va a gustar, por ejemplo, que haya un accidente de un familiar así que nos ponga a orar y a ayunar y a vigilar toda la noche? A nadie, pero a veces Dios dice, pero me toca sacudirlo así porque es que no me entiendes. Y así sucesivamente. Entonces Dios permite esa persecución. ¿Y qué hicieron? Ahí sí fueron a Judea y ahí sí fueron a Samaria. A las malas. ¿Salvo quiénes? Los apóstoles. El Señor dijo, bueno, los apóstoles se me quedan acá porque necesito que desde aquí sea el epicentro por ahora. Más adelante el epicentro fue Antioquía, pero inicialmente fue Jerusalén. Pero los demás se me van a ir porque necesito que me prediquen. Y ahí Saulo fue clave, hermano. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Esteban pues fue el primer mártir. Alguien tiene que serlo y fue Esteban, hermano. Gloria a Dios. Hay gente que Dios les permite cosas más difíciles que a otros. Amén. Amén. Dios sabe por qué y para qué. Gloria a Dios, aleluya. Fue Esteban.
Hubiera sido cualquier otro. Jacob lo mataron a espada. Miren que hay gente que Dios le permite más cosas duras que a otros. Creo que a nosotros no nos ha permitido cosas tan duras. De pronto a algunos sí, pero la mayoría, hermano, no es verdad que Dios nos ha tratado con mucho cariño. ¿Cuánto reconocemos el cariño y el amor? Oh, alabe a Dios por ese cariño, ese amor y esa grandeza del Dios del cielo. Entonces llevaron a desterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. ¿Y qué hacía Saulo? Verso 3. ¿Qué hacía? ¿Qué dice? Saulo, ¿qué hacía? Asolaba, hermano. Y entrando, ¿cómo? Casa. ¿Qué tal la autoridad que tenía ese hombre? Y nadie se lo impedía. Ahora es que el Sanedrín tenía el poder religioso en esa hora. Roma le tenía miedo al Sanedrín, porque el Sanedrín podía levantar al pueblo contra Roma. Y era algo terrible. Pero Saulo asolaba la iglesia. O sea, esos hermanos salieron a correr todo el mundo. Y de los 8.000 que habían convertido, creo que no quedaron sino solo los apóstoles. Los demás volaron para lado y lado por los pueblos, por los corregimientos, por las veredas, por allá, predicando a Cristo como Señor y el Salvador, para que se cumpliera lo que Dios había dicho que se debía hacer, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Hermano, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A propósito, si Dios te da una palabra, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Si eres fiel, si te mantienes fiel, llegará el tiempo de que Dios cumplirá lo que te promete. Si no somos fieles, esa infidelidad puede hacer que las promesas de Dios se congelen. Aleluya. Muchas promesas que Dios nos ha hecho están congeladas. Gloria a Dios. ¿Cuándo se congelaron? El día que la persona decidió no ir más. Santo Dios. Se congelaron ese día. Yo digo, bueno, entonces yo también congelo mis promesas. ¿Cuándo se descongelan? Cuando la persona recapacite, como el hijo pródigo, recapacite y diga, estoy mal. Este tipo de vida no está bien, debo volver al redil. Y entonces vuelve Dios y ¡pum! Activa. Habrán promesas que ya caducan. Sí, porque hay promesas que caducan. ¿Sí? Hay beneficios que a uno le dan en algún lugar y dice, pero la caducidad son de 30 días, si usted lo deja pasar, mire. Amén. Hay cosas que caducan. Lógico, lógico. Porque no es lo mismo una persona de 20 años que de 40, ni de 40 que de 60. Si duró 20 años separado de Dios, el tiempo no se puede recuperar. ¿O sí? ¿El tiempo perdido se puede recuperar, hermano? Pregunto. Hay gente que dice, estoy recuperando el tiempo perdido. ¿Usted qué opina? Sí, renovable. Es un recurso que Dios nos da, pero que no es renovable. Lo que se puede enderezar es el camino. Hacer un pare y empezar a hacer cosas diferentes a las que hice en ese tiempo que se perdió. Eso puede hacer que las promesas de Dios se reactiven en nuestra vida, hermano. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando. Hombres y mujeres. ¿Cómo le parece? Del pelo. O sea, era un temido, hermano. Ese era un ¿qué? ¿Cómo es? Un mercenario. Arrastrando a hombres y a mujeres. ¿Y a dónde lo llevaba? A la cárcel. ¿Cuál era el delito? Decir, Cristo es el Señor. Los del Sanedrín decían, Cristo es un blasfemo. Cristo es un blasfemo. Se atribuyó ser hijo de Dios, y por eso lo matamos. Pero había gente que decía, no, Cristo sí murió, pero resucitó. Por eso usted y yo estamos acá. Si no, ahora sería nuestra fe, seríamos dignos de lástima, dijo Pablo. Estamos acá congregados porque creemos que sí, que Cristo murió, pero que también y Él vive. Él vive. Creemos que Cristo vive. Mahoma murió,
y allá quedó. Confucio murió y Confucio se quedó. Pero mi Cristo vive para siempre. Alábelo si usted cree que Cristo vive para siempre. Y ellos se mantenían en eso y decían, no, Cristo nos mostró de que Él resucitó, apareció más de 500 hermanos, apareció durante 40 días, escribió Pablo después en 1 Corintios 15 y dijo, con pruebas indubitables, y se apareció a Cefas, y se apareció al uno, y se apareció al otro, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Y ahí es donde Pablo empieza a cambiar. Dios lo empieza a usar a Pablo para cambiar lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, observe esto tan terrible, es que mi Dios es glorioso. El diablo dice, voy a usar a Pablo, Dios se lo permite. Pero Dios le dice, pero úselo por un poquito de tiempo, que con él yo tengo un propósito. Hermano, por eso es que yo alabo y sirvo a mi Padre Celestial. Porque no encuentro un ser más sublime y más glorioso que Él. No sé usted, pero yo no encuentro algo más grande que la causa del Evangelio. No lo encuentro. Todo es efímero y se acaba y es de un solo momento, pero esto es tan sublime y tan glorioso. Cuando uno analiza, hermano, lo que uno puede analizar con esta mente tan ¿cómo se llama? Tan limitada. O sea, Dios dijo, bueno, le dejo, está bien que use a Pablo porque tengo un propósito. Necesito mover mi iglesia, necesito que se cumpla lo que yo les dije. Y ellos no lo entendieron, así que le doy permiso, Satanás, use a Saulo. Y Saulo asolaba y arrastraba y movía y deshacía. Y fue y pidió cartas y se fue ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Recuerda para dónde? Lo dice el capítulo 9, vamos a mirar. No fue para San Gil ni para Santa Marta. No fue para Buritaca, ni para Mayapo en La Guajira este año, no, Ni para Tulum, ni para Coveñas el año pasado. El otro año no ha empezado. Cabo de la Vela. Al infinito y más allá. El otro año no sabemos nada. Dice el capítulo 9 que Saulo respirando. ¿Ha visto a gente respirando amenazas? Yo lo mato. Eso no son los cristianos, no. Santo Dios. Y diciendo palabras que no se pueden decir acá, que no son inefables, por cierto. Dios. Y los vecinos diciendo, allá está la evangélica diciendo 8x4, 3x27. Y después viene aquí a invitarme a la iglesia. Santo Dios. Cierro paréntesis, eso no sucede por acá. Gloria a Dios. Dígame, no es tu caso, dígame, alabe a Dios. Usted no es esa piedra de tropiezo, no. Pero Saulo respirando unas amenazas y muerte, decía, donde los encuentre los mato, a todos los mato, los quiero ver muertos. Esos blasfemos, esos no sé qué, esos sectarios, ustedes son una secta. Así se decía en este país hace 40 años, 50 años. Ser cristiano, hermano, hace 50 años en esta nación, era prácticamente arriesgar la vida. Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, al mismo sumo sacerdote. ¿Y qué hizo? Verso 2, ¿qué dice? Le pidió cartas. Esas no eran cartas de amor, hermano. Para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Esa palabra de este camino es muy importante. ¿A cuál camino se refería? Al camino al camino de Jerusalén a Damasco, el camino. ¿A cuál camino se refería? De este camino al camino del Evangelio, porque en un comienzo a los cristianos se les conocía como los del camino. Amén. Antes de llamársele cristianos, se les llamó los del camino. Porque ¿de dónde sale esa frase? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces los que se convirtieron a Cristo tuvieron varios apodos, digámoslo así, y uno de esos fue que eran los del camino. A fin de que se hallase gente de este camino, los trajese
presos a Jerusalén. Y ahí es donde empieza lo bueno. Porque lo que era caos, después se convierte en algo glorioso. Porque el Señor guía los hilos de la historia. Gústele al que le guste y disgústese el que se disguste, pero Dios guía los hilos de la historia. Dios conduce todo desde el principio hasta el fin. Dios dirige todas las cosas. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Porque Dios dirige. Todas las cosas son dirigidas por Dios. Él al final es el que tiene la última palabra. Por eso usted no se afane. Tranquilo, que Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Amén. Alabanza La a tiene Él. Gloria a Dios. ¿Qué significaba Damasco? Todavía creo que se llama Damasco. He oído en la noticia internacional de Medio Oriente. Damasco todavía está ahí. Amén. Y en ese tiempo era muy importante. Damasco era una ciudad comercial, muy comercial, clave. Era epicentro donde varias rutas romanas se juntaban, se encontraban. ¿Recuerda la frase todos los caminos conducen a Roma? Amén. ¿Ha oído esa frase alguna vez? Amén. Roma quiso desarrollar una serie de rutas que conducían todas a Roma. Y dentro de esas rutas había una clave entre varias, que era la de Damasco. Varias rutas se encontraban ahí en Damasco. Por lo tanto, neutralizar ahí era muy importante, era clave. Si neutralizaban Damasco, como las rutas se encontraban ahí, inmediatamente eso, comillas, iba a hacer que se detuviera el avance de la iglesia y de la obra de Dios. Eso se piensa en lo humano, pero como Dios cuando nosotros venimos, Él ya va. Repito eso, como Dios cuando nosotros venimos, Dios ya va. Dios es muy glorioso, hermano. Mi Padre es maravilloso. Alábelo por su grandeza, por su mente infinita, por sus planes eternos. ¡Aleluya! Y dijo, bueno, diablito, suéltalo, que ahora me toca a mí. Tanto. El mismo instrumento, oiga, hermano. Fue usado por el diablo, pero Dios sí que lo supo usar. Mas yendo por el camino, verso 3. Gloria a Dios. Aconteció que al llegar cerca de ¿dónde? Ya iba llegando el hombre a Damasco. Más o menos se cree que habían unos 280 kilómetros desde Jerusalén a Damasco. Jerusalén al sur, de ahí para arriba, hacia el norte, 280 kilómetros de Jerusalén a Damasco. Eso es como de aquí a dónde. Yendo hacia la costa, que me gusta tanto esa vida. No sé por qué me gusta tanto esa vida, ¿no? Hacia la costa, 280 kilómetros, hermano Juan Fernando, usted que ha andado todo eso. Bosconia, César, como la mitad del camino, un poquito más allá, ¿ya? De aquí más o menos hay 280 hasta Bosconia. O sea, ahora a pie. Bueno, imagino que no iba a pie. Algunos dicen que Pablo iba en un caballo. Dijo un predicador, lo botó del caballo. Se puede, o sea, porque a pie no se iba a ir, más que era una persona pudiente, tenía que tener un buen camello por lo menos. No me refiero a un buen trabajo, sino a un buen auto. Sí, porque algunos no me van a entender, entonces la mente se está imaginando a Pablo trabajando y no, un buen camello. Camello último modelo. Un buen transporte. Pero en ese tiempo se usaban, los principales transportes era un burro, un camello o un caballo. El más veloz, ¿cuál era? Caballo. Caballo lo implementó más que todo Roma. Y Roma cambió la historia de las comunicaciones en ese tiempo y transportes del mundo con los caballos. El caballo cambió la historia, hermano, porque era un animal muy veloz. El camello no anda lo mismo, hermano. Y el burro, usted sabe cómo anda un burro. Y Pablo se va, hermano, 280 kilómetros. Imaginémonos que en caballo. De aquí a Curumaní, César. Ya le hicieron la ruta. ¿Cuántos kilómetros hay? Curumaní, César. Allá de su tierra, de la tierra de la hermana de su esposa. Bueno, hermana. Bueno, está ayudando con el almuerzo, ¿cierto? De aquí a Curumaní, César. Gracias, hermanos, por esa ayuda que me han dado. 280 kilómetros se fue. Y llegando a Curumaní, ¿cuál es el pueblo antes de Curumaní? De aquí para allá. Pailita. Pailita, César.
llegando por ahí en Pailitas. O sea, el Señor le dijo, espere, mijo. Le dijo el Señor, Pailitas, mijo. El Señor, le dijo el Señor, bueno, mijo, Pailitas de aquí en adelante. Discúlpenme a los que me están oyendo y viendo. Esto es aquí un popular de nosotros. Disculpen que los santanderianos tenemos unas formas de hablar y de eso. Que aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, ¿qué sucedió? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria a Dios. Hermano, y para que usted se asombre más, dice que le rodeó, ¿qué le rodeó? Resplandor. ¿Sabe qué hora era? ¿A qué hora fue que el Señor se le apareció a Pablo? ¿Alguien lo ha leído? Está en Hechos 22, versos 6 al 16. Bueno, el 26 también es más fácil, 26, 13. Ponga ahí algo en el 9 y váyase para el 26, 13. ¿Qué dice Hechos 26, 13? Ahí dice la hora que el Señor se le apareció a Saulo. Mediodía, sí, son las 11, nos faltaría una horita, ¿no? A esta hora iba Pablo por allá, llegando a Pailitas, hermano. ¿A qué hora se apareció el Señor a Pablo? Al mediodía. ¿Qué cantidad de luz encontramos nosotros al mediodía? Resplandeciente, con el sol. Y más en esa tierra de Oriente. O sea, la luz del sol tiene que ser incandescente. Sin embargo, la luz del Señor sobrepasó la luz del sol. Gloria a Dios. Ay, es que mi Dios es magnífico. Gloria, gloria. Grande es su gloria. A ver, hermanos, para adorar a Dios. Mediodía, luz resplandeciente, y la luz de mi Dios sobrepasó la luz del mismo sol. Eso habla que Dios está por encima de todas las cosas que Él le dio en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Hermano, usted está del lado del mejor. Usted está del lado del mejor. Usted no puede tener la más mínima duda de que está en el camino correcto, en el camino más glorioso. ¿Cómo dejar este camino? Dios nos ayude y nos favorezca. Un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. Ahí fue donde el predicador dijo que había caído del caballo. Pero no dice que iba en un caballo, dice que cayendo. Pudo ir a pie, como pudo ir en un camello, como pudo ir en un burro. David tenía ventaja porque iba en una onda. Pero no. Iba toda. Alabado el nombre del Gloria a Señor. Dios, aleluya. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Qué le decía la voz? Y esa voz le cambió la vida para siempre a Saulo de Tarso. Nunca más Saulo de Tarso volvió a ser el mismo después de ese resplandor del cielo y después de esa voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Un judío solamente le decía, Señor, a Dios. Y cuando Pablo ve eso, Pablo era un hombre inteligente porque era un intelectual de su época, pero a su vez también era un hombre muy estudioso de la parte espiritual, y él sabía que esa voz y ese resplandor no podía de ser de nadie más sino de alguien superior, y ese ser superior se llamaba Dios, porque el que es de Dios oye las palabras de Dios y conoce lo que es de Dios. ¿Cuántos son de Dios en esta mañana? Alabado el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo? Yo soy Jesús, Santo. a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes o coces contra el aguijón. ¿A qué se refería? Cuando una bestia, un animal, usted sabe que los animales tiran pata. Sí, porque no se les dice pie, sino los animales tienen patas. Y ellos, ¿alguna vez lo ha pateado un animal? Diga, pues por ahí mi esposo. Pues. No, eso no. Pues hace las veces, pero no lo es. Y era un animal grande.
Y es que no, es que mi esposo es pesado, el hombre. Alabado el nombre del Señor. Entonces el animal, cuando se portaba mal, le empezaba a tirar. Y el labrador o la persona que los conducía tenía un chuzo Un aguijón. afilado en la punta, y cuando el animal empezaba a tirar, entonces ¿él qué hacía? Se lo ponía y ese animal se clavaba eso. Y Santo. entonces cuando el animal se ponía muy pesado, muy difícil de manejar, el campesino acudía al aguijón y uno de los dos se iba a cansar. El animal podía dar 3 o 4 patadas, pero apenas sintiera ese aguijón clavársele en una pata, ¿usted cree que iba a seguir tirando pata? O sea, él le estaba diciendo, uno de los dos se va a cansar acá y lo voy a hacer yo, así que más bien suavícese. Es lo mismo que Dios le dijo ese día a Pablo: Pablo, tranquilo, suavícese, porque a partir de hoy ya usted no me va a perseguir más la iglesia. Y una cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres? Santo. Usted ya conoce toda la Gloria a historia. Dios. ¿Qué queda haciendo? Bueno, todo lo que sucede. Pero después de esto, hermano, la historia va a cambiar. Amén. El diablo dijo: voy a acabar la iglesia, voy a asolarla, voy a desaparecerla. Pero Dios dijo: tranquilo, que yo tengo un plan muy diferente. Mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en usted. Por eso usted no le tenga miedo a las amenazas del enemigo. Recuerde que hay alguien que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. No le tenga miedo al enemigo que lo amenaza, hermano. A mí me han amenazado, me han partido en 1000 pedazos, pero aquí estoy todavía completo. Dijo una hermana que ya murió, y de buenos colores. Santo Dios. Hermano, usted no se va a morir cuando el diablo lo amenace. A mí me han amenazado que van a venir a darme hasta machete. No me han pegado el primero. De pronto, si Dios lo permite, esa es la muerte que Dios quiere para mí, pues así será. Pero si no, usted no se muere en la víspera, hermano. Su vida está controlada y gobernada y dirigida y protegida por el Dios del cielo. Cuando usted le entregó su vida a Jesucristo y lo aceptó en el corazón, ese día Dios dijo: a partir de hoy eres de mi propiedad y yo respondo por todo lo que pase con tu vida. Adórenlo, hermano, eso es muy grande. ¡Aleluya! Y bueno, usted sabe ya lo que pasó con Ananías. Ananías, vaya, que ya tengo un discípulo mío que para que usted le ponga las manos. Sí, Señor. ¿Y cómo se llama? Se llama Saulo. ¡Oh, Saulo! No. Yo me imagino que Ananías dijo: amén, Señor. ¿Dónde voy? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Saulo. No, Saulo no, mande a otro servicio. Tranquilo, él ya se convirtió. Tranquilo. Bueno, entonces, como Dios le habló, pues Ananías. Sí, pues el hombre fue temeroso. Yo imagino que pues imagínense, mandarlo a orar por el mayor perseguidor que ha tenido la iglesia en ese momento. Dios mío, cualquiera le tiembla, ¿sí o no? Cualquiera le tiembla. Dice: no, yo quiero vivir más años. No mande a otro siervito, Señor, mande a otro. Pero fue y le impuso las manos allá en la calle que se llama derecha, porque lo de Dios es de la derecha. Amén. Gloria a Dios. Lo de Dios es de... Lo de Dios es por la derecha, hermano. Dios mío, ¿por dónde es? Por la derecha, por ahí es. Y allá le pusieron la mano. ¿Y Pablo qué pasó? Recobró la vista y se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado por el Espíritu Santo. El Señor de una vez lo bautizó ahí. No le tocó como a mí 3 años orando: bautízame. No, ni como a usted, ni de pronto usted lleva 8 o 10 años: bautízame. No, a Saulo lo bautizó de una. ¿Por qué lo bautizó de una? Porque el plan era ya, el propósito era ya, lo necesitaba ya mismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es Dios, hermano. Dios con unos los hace ya, con otros nos pone a orar más, nos pone a esperar más. A otro llega y les entrega ahí ya una bendición lista, completamente lista, y a otros los pone a que remen río arriba. Todo el tiempo remando río arriba.
Ese Dios, hermano, ese Dios. Aleluya. ¿Quién le va a decir a Dios, usted por qué lo hace así? ¿Por qué a mi hermano fulano sí lo puso? ¿Y por qué hizo esto y lo otro y lo otro? ¿Y por qué a mí me pone aquí a remar arriba, arriba? No, Señor, tú eres muy injusto. No, Dios no es injusto, lo que pasa es que Dios es soberano. No se preocupe, usted no se intranquilice, no se desespere, es que Dios es soberano. Porque a otros les permitió nacer en cuna de oro y a mí me ha tocado a toda hora con yuca huile a toda hora. No, usted no me pregunte eso, hermano. Más bien dele gracias a Dios por lo que es hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que has hecho de mí. Tú me hiciste esta vasija y me siento contento de ser esta vasija que tú has hecho. Porque todo lo que tú haces es bueno. Dice Génesis que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y eso nos incluye a nosotros. Dios fue bueno al hacernos así. Aunque yo quisiera tener la nariz diferente, respinga. Una tez muy blanca, unos ojos claros, para que el solo hecho de mirarme, ay, todo el mundo, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Sí, lo que quiere. No, Dios sabe por qué lo hizo así chatito, nos hizo orejoncitos, para que oyéramos mejor y buen oído que tenemos. Dios sabe por qué y para qué. Alabe a Dios por lo que Dios ha hecho. Es muy linda y nos lleva tantas cosas. Y habiendo tomado alimento, lleva 3 días sin comer. Recuerda que está en ayuno de 3 días. Fue el ayuno de Pablo de iniciar el ministerio 3 días. Santo Dios. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Menos que le sirvieron un pescado sudado. Un boca chico, eso bien, así recién cogidito. Una dorada. Un salmón, madre allí. ¿Salmón qué? ¿A la marinera? Agratinado. Salmón. El hombre recobró fuerza, porque deja golpeada que pegó allá y el ayuno y ciego y todo. No, hermano, no estaba el caos. Pero recobra fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Usted se imagina cuando Pablo llegó a Damasco? No, que ahora soy discípulo. Nadie se quería juntar con él. Lo dice la palabra del Señor, que nadie se quería juntar. ¿Quién se iba a querer juntar con él? No, nos está engañando. Este es un espía. Pilas que llegó un espía. Ese es espía. Se está yendo a pagar por cristiano para descubrirnos, encarcelarnos y que nos vuelen la cabeza después. No, nadie se quería juntar con Pablo. Pero Dios tuvo que. Y dice que enseguida, verso 20, enseguida. Ese no tuvo que darle curso de evangelismo. Ay, enseñen cómo se evangeliza. ¿Saben cuál es el mejor evangelismo? Su propio testimonio. Eso fue lo que Pablo hizo. Usted estudia a Pablo y la manera de evangelizar de Pablo es contando lo que Dios hizo en su propia vida. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Cómo le parece eso? Yo creo que esos del Sanedrín estaban contrariados. ¿Qué pasó con Pablo? Lo enviamos a Damasco y llega a Damasco y dice que convertido a ese tal Jesús. ¿Usted se imagina lo que la gente hizo? Había una revuelta. Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que Jesús realmente era lo que él dijo que era el Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios. Estamos sirviendo al Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, le preguntó, si eres el Hijo de Dios. Dijo, tú lo has dicho y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Gloria a Dios! Y todos los que le oían estaban, ¿qué? No es para menos. Pero si este es el que encarceló a muchos, cuando mataron a Esteban, él dijo, sí, doy mi voto de que lo maten, listo, que lo apedreen. Todos estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Pero dígalo así con más fuerza, ¿cuál nombre? Con más fuerza, dígalo, ¿cuál nombre? ¿El nombre de quién? Ese nombre, el cual un día toda rodilla se doblará. Porque un día toda rodilla se va a doblar. Ahí estará Hitler, arrodilladito. Los grandes, ahí estará Chávez. Amén, gloria a Dios.
Alabanza al Rey. Amén, aleluya. Del infierno por ahí. Gloria a Dios. Ahí estarán todos esos que dijeron que no. Ahí está John Lennon. Se creía Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Marilyn Monroe. Se creía Dios. Un día todos los pequeños y los grandes estarán y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Oh, por eso hagámoslo desde ahora. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Vamos a hacerlo ahora, hermano. Jesucristo es el Señor y alábelo por eso. Él es el Señor, que lo sepan los demonios, que Él es el Señor, que lo recuerden ellos, que Él es el Señor, el amo dueño de todas las cosas. Pues el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá. La gente está contrariada, no sabe qué pensar, no sabe qué decir. A eso fue que vino, para llevar a los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y se armó un avivamiento, hermano. Y se vino la gloria de Dios, y de haber un caos, ahora hay una gloria de Dios. Están sanando a los enfermos, las almas se están convirtiendo. Cuando ven a Saulo, dice: este hombre era terrible, era enemigo del evangelio, y ahora dice que es pastor, dice que es predicador. No, algo tuvo que pasar con él, y empezó la gente a convertirse, hermano, y el Espíritu de Dios empezó a moverse de una manera gloriosa. Alabado. Y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué? Verso 26. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, Bernabé ya era un discípulo respetado, querido y reconocido, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y tomó en Damasco, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahí sí ya le creyeron, ya le tuvieron confianza. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente. ¿Qué significa denodadamente? Con muchas, o sea, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha destreza, con mucha capacidad. Denodadamente, verso 29 del capítulo 9. En el nombre del Señor, y disputaba con los, hasta con los griegos. Mire esto, que era la sapiencia. Todavía hay rasgos de los griegos en las lenguas, en la escritura, todo esto. Los griegos, pero disputaba hasta con los griegos. Pero estos procuraban. ¿Por qué procuraban matarle? ¿Por qué razón? Por la misma razón que mataron a Esteban. Porque Esteban hablaba lleno de espíritu, de gracia y sabiduría, y ellos no podían refutar lo que Esteban decía, porque lo hablaba por el Espíritu Santo, el espíritu superior que el que está en el mundo. Por eso cuando usted habla de Cristo, usted está hablando por el Espíritu Santo. No podían, aquí tampoco podían, y como no podían, ¿qué querían hacer? Pues matarlo. Se enfurecían porque no podían refutar lo que Pablo estaba hablando. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Dijeron: aquí está el evangelista que necesitamos, este hombre hay que armarle campaña, y se lo llevaron para Cesarea, porque necesitamos que también prediques allá, Pablo. El hombre se volvió evangelista internacional. Y le enviaron ¿a dónde? ¿Qué dice el verso 30? ¿A dónde? A Tarso. O sea, se armó una gloria y un poder, hermano. Usted sigue leyendo más adelante y usted va a ver. Y sucedió lo que me gusta, y es donde quiero llegar y terminar, en el verso 31. Todo esto para terminar en el verso 31. Gloria a Dios. Pero es que si no lo hacíamos así, usted no iba a entender, por lo menos no iba a entender de buena manera. Gloria a Dios. Y debido a todo esto, debido a toda esta gloria, a todo lo que el Señor hizo, dice que entonces las iglesias tenían, número uno, paz. Tenían shalom. Un estado de bendición integral. Amén.
Es lo que todo ser humano debería tener, un estado de bendición integral. Gloria a Dios. La paz que muchos buscan de muchas maneras y no la hallan, solamente se halla cuando tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos tienen esa paz en esta mañana? Esa paz que se busca en el trago estos días, en el baile, en el desorden y en tantas cosas. Allá no se encontrará. Solamente se encuentra cuando le abrimos el corazón a Dios para que Él venga a morar en el trono de nuestra alma. Ahí es que el hombre encuentra verdadera paz. Porque no hay paz para el impío, para el que aborrece a Dios. No hay paz para él, solo hay paz en la presencia del Señor. Todos los que tengan paz, alaben a Dios, adoren su nombre, su poder, su gloria. No está en el aguardiente, no está en la cerveza. Santo. No hay paz. Creo que muchos de nosotros vivimos bien esa parte y sabemos que un domingo como hoy estábamos vacíos. Vacíos en el alma y vacíos en el bolsillo. Santo. Santo Dios. Alabanzas al Rey. Pero el Señor nos dio verdadera paz y alegría. Gloria. Bendito sea su nombre. Y le enviaron a su Pablo predica y las iglesias tenían paz por toda Judea, donde el Señor les había dicho. Amén. Ahí hubo paz, se acabó la persecución, ahora vino la bendición de Dios. Amén. Porque lo que Dios hace es completo y es integral. Es que mi Dios